Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio una vez más estar con ustedes. Siempre les doy gracias por la invitación. Es un privilegio para mí y es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a seguir en esta corta carta de el apóstol Juan, su tercera carta, y vamos a seguir estudiándola. La última vez estamos hablando acerca de Gayo. Recordemos que hay tres personajes en esta carta y usamos a estos tres personajes para dividirla en secciones. Entonces, la primera sección está ahí del versículo 1 hasta el 8. Nos habla de Gayo, el cristiano práctico, el cristiano practicante. Y luego en los versículos 9 al 11 encontramos a Diótrefes, que es el cristiano prepotente. Y por último, en los versículos 12 hasta el 15, tenemos a Demetrio. Era uno de los misioneros que estaba asociado con Pablo, que había salido a predicar el evangelio, y este es el cristiano ponderable. Había mucho que admirar y aprender de este hermano Demetrio. Era un hermano verdaderamente que vivía también la verdad, tal como Gayo lo hacía. Hablamos acerca de Gayo la última vez, el cristiano practicante. Dijimos tres cosas acerca de un cristiano practicante. Es un cristiano sano, es un cristiano santo y es un cristiano servicial. Hablamos de lo que significaba ser un cristiano sano. Hablamos de lo que era ser un cristiano santo. Y enfatizamos que el conocimiento no es suficiente, el conocer las escrituras no es suficiente. Es mejor conocer poco y vivir todo lo que conocemos que conocer mucho y no vivir lo que conocemos. Por último, no llegamos a concluir la última característica de Gayo, el cristiano practicante, acerca del servicio. Entonces era sano, era santo, pero también era un hombre servicial. Y esto es lo que vamos a empezar a cubrir en los versículos 5 hasta el 8. Era un hombre muy servicial. Esto era lo que le caracterizaba a él especialmente. Entonces podemos ver ahora en su servicio tres cosas que él hacía con respecto a los hermanos que le visitaban, con respecto al pueblo de Dios. Tres cosas que este hombre nos enseña acerca de la hospitalidad, ya sea hermanos misioneros, ya sea hermanos obreros, a predicadores, a hermanos que nos visitan en la asamblea o hermanos que no conocemos aún y llegan a nuestra región. Podemos aplicar estas tres cosas. Primeramente, en el versículo 5, este hombre acomodaba a los hermanos. Debemos acomodar a los hermanos. Dice el versículo 5 de la siguiente manera: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gayo era un hermano que honraba al Señor al recibir a los misioneros, a los obreros, a los hermanos visitantes en su hogar, y él los recibía de buena gana. Él los acomodaba, los hospedaba, les daba todo lo necesario. Y cuando hablamos de acomodar, estamos hablando de comodidad. Le daba todo lo que los hacía sentirse cómodos a sus hermanos misioneros, sus hermanos que estaban de visita en esa región. En aquel tiempo era muy importante porque no habían hoteles como hoy en día. Usted puede venir a Nueva York y quedarse en un hotel 5 estrellas si desea, pero en aquel tiempo no existían los hoteles, y los lugares que existían para quedarse eran lugares de mala muerte, con infecciones o llenos de contaminación, de plagas, de insectos, cosas parecidas. Y además el lugar estaba lleno de mucha inmoralidad y cosas prácticas que el mundo practicaba en aquel tiempo. Así que no era un lugar muy propicio para que un creyente se quedara. Así que caía la necesidad en la iglesia, en los hermanos, para alojar a aquellos hermanos que andaban en la región. Y Gayo era uno de estos hermanos que se prestaba para hacerlo. Me interesa mucho una palabra que dice aquí Juan, y mira cómo dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Hermanos, si usted quiere ser un hombre fiel, una mujer fiel, sirva a los hermanos, sirva a los demás.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Queremos ser fieles verdaderamente. Nosotros hablamos de fidelidad y que pensamos que la fidelidad es en saber las escrituras. Bueno, es bueno y somos fieles en aprenderlas y conocerlas. Sin embargo, el ponerla por obra es verdaderamente lo que nos hace fieles. Mire qué sencillo lo hace el Señor. Y Juan dice, eres fiel cuando sirves a los demás. Es algo sencillo, todo mundo podemos servir. No hay ninguno de nosotros que no puede servir a alguien. Es algo fácil de hacer, pero es algo que debemos de hacer por el Señor. ¿Saben? Me recuerda también este versículo famoso que salió de la boca del Señor Jesucristo. Es un versículo que todos quisiéramos escuchar cuando entremos a la eternidad o cuando Él venga aquí y nos recoja a través de la muerte o a través del arrebatamiento. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Él dijo, bien, buen siervo y fiel. Mira la conexión, ¿verdad? Siervo y fiel. Si usted es un siervo, es fiel. Y si usted es fiel, entonces sirve. Es fácil de entender lo que nos está diciendo el Señor. Si queremos realmente recibir estas buenas palabras de nuestro amado y bendito Salvador en la eternidad, debemos de convertirnos en siervos de los demás en este mundo. Una de las maneras que entonces hacía este hombre, Gayo, era alojando, acomodando a sus hermanos, hospedando a sus hermanos en su hogar. Pero en segundo lugar, los versículos 6 al 7, no solamente los acomodaba, sino que los amaba. Y ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto?, anteriormente, pero es que la Escritura sigue enfatizando y sigue hablando y sigue diciéndonos que el amor es importantísimo, que no podemos dejarlo a un lado, que no podemos olvidar de amarnos los unos a los otros, que el dejar o la falta de amor es un grave pecado, que Dios quita la bendición cuando hay conflicto y no nos amamos a los unos a los otros, cuando empezamos a estar en guerra unos con otros. Dios no va a traer bendición a nuestra vida ni a nuestra asamblea. Entonces debemos de amar a los hermanos, amarnos unos a los otros. Mira lo que dicen los versículos. Verso 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gayo era un hombre amoroso y demostraba su amor. Dice Juan, exhortándole a Gayo, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Noten otra vez esas palabras, servir, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Y aquí podemos ver un énfasis ahora no en la palabra fiel, pero en la palabra amor. 2 veces menciona la palabra amor. Los hermanos están dando testimonio de el amor de Gayo, de cómo los trató, de cómo los recibió, cómo los acomodó, cómo les sirvió, cómo estuvo con ellos, y ellos se sintieron verdaderamente en un lugar muy bien recibidos. Y estos hermanos, de acuerdo al verso 7, habían salido por amor al nombre del Señor Jesucristo. Ahora note, aquí vemos dos amores. Un amor que va hacia Dios, es vertical, ¿no es cierto? Es hacia arriba. Pero hay un amor que es horizontal, va hacia el lado. Entonces, hay un amor que tenemos hacia Dios, pero hay un amor que tenemos hacia los demás. Es el mismo amor, claro. Estamos hablando del mismo amor, el amor que derramó en nuestros corazones. Mas, sin embargo, si profesamos y decimos que amamos a Dios, Juan nos dice que debemos de amar a los hermanos. Eso nos lo dice en su primera carta. Pero aquí, en forma de ilustración, nos lo dice a través de Gayo. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos y vamos a servirlos. Y vamos a servirlos no solamente de palabras. Juan nos dice en su primera epístola, nos dice que no debemos de amar de palabras o de lengua, sino que debemos de amar de hecho y en verdad. Y él da un ejemplo y nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso lo encuentra en 1 Juan capítulo 3, versos 17 hasta el 18. Y así que entonces, si amamos a nuestros hermanos y los hospedamos, vamos a proveer
para nuestros hermanos mientras estén con nosotros. Pero mira lo que dice, vamos a usar nuestros bienes para que estos hermanos estén bien en nuestro hogar y además encaminarlos para que continúen su viaje, nos dice el verso 6. Imagínense qué cuidado tenía Gayo por estos hermanos. Y cuando hablamos de encaminarles para que continúen su viaje, estamos hablando de asegurarnos, alimentarlos mientras están con nosotros, pero además ahora encaminarlos para que sigan su viaje es ayudarlos económicamente, asegurándonos de que van a llegar a su siguiente destino. Leí la historia de un hombre. Este hombre estaba contando una situación que pasó con su padre y con su madre. Bueno, es un hermano de nuestras asambleas, o era uno de los hermanos de nuestra asamblea, porque ya está con el Señor. Bueno, está en el cielo, ahora está allá perfecto, justo. Y su nombre es Juan Phillips. Y el hermano Juan Phillips cuenta que cuando él era muy niño, crecía ahí en Gran Bretaña. Dice que su padre tenía un pequeño negocio de automóviles, tenía un garaje, tenía un taller donde reparaba los carros y también tenía una sala de exposición de los carros para venderlos, y también tenía una pequeña gasolinera. Dice que no eran adinerados, pero que verdaderamente a través de estos negocios vivían muy cómodamente. Pero sin embargo, llegó la guerra a Gran Bretaña y de la noche a la mañana se perdió todo. Su negocio prácticamente desapareció. El gobierno confiscó los automóviles privados de todo el mundo para dárselos a los militares. Las piezas de repuesto desaparecieron del mercado. La gasolina estaba severamente racionada por causa de la guerra. Las únicas personas que podían manejar sus automóviles en las calles eran los que realizaban trabajos de guerras esenciales o casos de emergencia. Sin embargo, el padre de Juan Phillips siguió luchando en su negocio y el Señor fue fiel a él y se aseguró de que tuviera una clientela suficiente, agricultores y personas así, para que ellos pudieran sobrevivir. Pero él dice algo muy interesante acerca de su padre. Él dice que su padre era un verdadero gallo, refiriéndose al gallo de la Biblia, a tercera de Juan, a este gallo del cual estamos hablando. Dice que su padre era, sin lugar a duda, un hombre muy hospitalario. Él cuenta la historia de que una familia misionera se sentó a la mesa de ellos cada domingo durante todo este tiempo de guerra por más de 2 años, a pesar del estricto razonamiento de alimentos. Ellos proveyeron para esta familia, pero no era solamente esta familia misionera. Dice que habían varios predicadores que llegaban a la casa donde ellos moraban y se dirigían al taller de su padre cada vez que pasaban por la ciudad. Y dice que habían 2 especialmente que llegaban donde ellos. Y él recuerda que estos 2 hombres eran hombres pobres, pero eran predicadores de las iglesias y eran personas que andaban expandiendo el evangelio, pero llegaban al hogar de ellos con sus coches, sus automóviles ya un poco viejecitos y destartalados, pero siempre llegaban ahí y claramente necesitaban reparaciones y nunca lo llevaban con mucha gasolina. Debido a la guerra no podían ni comprarla ellos. Y de casualidad siempre llegaban cuando había que comer o era la hora de la comida. Pero dice Juan Phillips que su padre nunca se quejó, que nunca murmuró, nunca habló mal de ellos, sino que los recibió muy atentamente y los cuidó y les dio de comer, cuidaba de ellos, les arreglaba el carro y a pesar del razonamiento de la gasolina, llenaba el tanque de sus automóviles. Y no solamente eso, querido hermano, antes de despedirlos con un abrazo y un fuerte apretón de manos, ponía en su mano un pequeño rollito, que ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Un pequeño rollitos
de dinero. Realmente dice el hermano Juan Phillips que su madre hacía milagros, tenía que multiplicar la comida como el Señor multiplicó los peces y los panes, pero que siempre hubo ahí un lugar donde recibir a los hermanos muy gustosamente y proveerle para todas sus necesidades. Él dice, verdaderamente mi padre debería de haberse llamado Gallo, no como el nombre que tenía. Hermanos, qué grande recompensa tendrá este hombre en el cielo y esta mujer por haber sido siervos tan fieles, aún durante la crisis más tremendas y serias. Por último, podemos ver ahora en el versículo 8, no solamente acomodar a los hermanos, amar a los hermanos de manera práctica con nuestros bienes, sino que también debemos de acogerlos. Dice ahí el versículo 8 claramente, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Muy importante este versículo. Dice la palabra ahí, cooperar. También dice acoger. Bueno, acoger es una palabra muy sencilla y significa recibir y dar una bienvenida. Es darle una calurosa bienvenida a las personas que nos están visitando. Es hacerlos sentir en casa. Es hacerlos sentir como parte de la familia. Esto es algo muy importante hoy, en el día de hoy, cuando las personas viajan a todas partes. Cuando los hermanos llegan a nuestra asamblea, debemos de hacerlos sentir como que si estuvieran en la suya propia. Cuando llegan a nuestro hogar, debemos de hacerlos sentir como que si estuvieran en su propio hogar. Es maravilloso el pensar de que podemos ir a otro lugar en cualquier parte del mundo y tenemos nuestros hermanos, nuestra familia que nos recibe con gusto, ¿verdad? Y nos acomoda y nos cuida, nos hospeda y nos fortalecen y animan a seguir caminando con el Señor. La palabra cooperar me llama la atención porque esta palabra cooperar significa sunergos. Es la misma palabra que Pablo usó cuando se refirió al gran Apolos, su colega en la obra y en el ministerio. ¿Recuerdan cuando estaba ahí Pablo predicando en Corinto? Fue Apolos uno de ellos, juntamente con Pedro, que ayudaron a esta asamblea y la discipularon por 18 meses. Y aquí está Pablo y dice en 1 Corintios 3, versículo 9, dice que somos colaboradores, somos sunergos, somos cooperadores. Esa es la misma palabra que usa aquí Juan. Cuando usted hospeda, cuando usted acoge a un hermano y le ayuda a seguir su camino, entonces usted dice, está cooperando con la verdad. Usted se convierte en un colaborador juntamente con este misionero, juntamente con este obrero. Si usted, hermano, ha ayudado y ayuda a un obrero, es como que si usted está yendo con él. Eso es maravilloso de saberlo. ¿Sabe por qué? Porque un día en la eternidad usted va a estar en el cielo y quizá una persona se le acerque ahí, un africano o un ojos azules de Europa o un chinito asiático y se acerca a usted y le dice, querido hermano, muchas gracias, te debo mucho a ti. Y usted lo queda viendo y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué me estás dando gracias? Bueno, ¿sabes qué? Usted tuvo parte en la salvación mía. Y usted le dice, ¿cómo es eso? Yo ni siquiera te conocí cuando estaba en el mundo. Sí, hermano, lo entiendo, no me conociste a mí, pero conocías a fulanito de tal, ese misionero que recibió una ofrenda tuya. Y en ese momento él la usó para poder llegar hasta mi aldea donde yo estaba y llegó y predicó el evangelio y yo fui salvo. Así que muchas gracias, hermano. No es una historia ficticia o inventada o que no va a pasar. Sin lugar a duda, hermanos, habrán muchas situaciones así en la eternidad, en donde muchos vamos a estar agradecidos por lo que muchas personas hicieron por nosotros, aun cuando nosotros no lo conocíamos. Así que este es Gallo, el cristiano practicante. Era un hombre sano, era un hombre santo, era un hombre servicial. Te pregunto en esta noche, y me pregunto a mí,
tengo estas tres características de un cristiano practicante. Y si no, hermano, podemos venir a los pies de nuestro Salvador y decirle, Señor, ayúdame a ser un cristiano sano, a ser un cristiano santo, a ser un cristiano servicial, usar mis bienes para tu gloria y para tu honra. Pero no todos los hombres mencionados en esta carta eran como Gayo, ¿no es cierto? El siguiente no es un cristiano que debemos de imitar. En verdad, debemos de evitar su ejemplo. Miren esos versículos de el 9 hasta el 11. Y saben que cuando hay bendición en una asamblea, cuando hay hombres como Gayo, Satanás no va a estar contento. Él siempre trata de corromper la iglesia. Él no va a estar alegre cuando hay bendición, salvación y hay ánimo, edificación en una asamblea. Él va a luchar, tratar de corromper a la iglesia. Y él tiene dos maneras de corromper las iglesias en este mundo. La primera, él trata de pervertir la doctrina usando los falsos maestros, como se mira en Primera de Juan, falsos maestros hablando de que el Señor Jesucristo no era el Mesías, no era el Cristo. Y al final salen de las asambleas y se alejan, pero luego siguen y persisten en tratar de engañar a los cristianos. Por eso escribió Juan la primera carta. Así que entonces ahí está Satanás tratando de pervertir la doctrina, pero cuando no logra pervertir la doctrina, entonces va a su segunda táctica. En segundo lugar, él va a tratar de pervertir los dirigentes. En otras palabras, el liderazgo. Si no pudo pervertir la doctrina, entonces va a poder pervertir los dirigentes. ¿Cómo lo hace? Bueno, él trata y hace que hombres no piadosos, prepotentes, llenos de sí mismos, como Diótrefes, lleguen a un lugar de liderazgo en las asambleas. Esto es lo que estaba ocurriendo en esta asamblea aquí en donde estaba Gayo. Algunos piensan que quizás no era la misma asamblea donde estaba Gayo, que eran asambleas cercanas. No sabemos en verdad, pero estaba ocurriendo esto. Diótrefes era el primer hombre en el cual podemos notar en las escrituras que llegó a una posición donde no debería haber estado nunca por su carácter. Entonces, ¿quién era este hombre Diótrefes? Vamos a leer los versículos 9 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí tenemos en nuestra segunda sección, ¿no es cierto? Versículo 9 al 11, encontramos a este segundo hombre. ¿Quién era Diótrefes? Diótrefes era una persona que había nacido y crecido en la Alcurnia. Su nombre se destaca en la literatura de griega secular. Se identifica con la aristocracia griega, con la nobleza incluso. Evidentemente, este hombre había crecido en la opulencia y estaba lleno en su mente de sí mismo y de la actitud que los poderosos tienen. Evidentemente, cuando se convirtió todavía tenía estas cosas, y el problema fue que aún ya convertido no pudo conquistar estas cosas y ponerlas a los pies del Señor Jesucristo. Estaba acostumbrado a ser el centro de la atención. Estaba tratando entonces ahora, ya en esta posición de liderazgo, dirigir la iglesia de esa manera. Gayo y Diótrefes son un contraste
increíble, la luz y la oscuridad, cuando vemos a estas dos personas, dos hombres totalmente diferentes. Gallo era un cristiano practicante, Diótrefes era un cristiano prepotente. Gallo deseaba animar a los hermanos, Diótrefes deseaba dominar a los hermanos. Gallo es un hombre humilde, Diótrefes es un hombre hostil. Gallo es un siervo, se deleita en ocupar el último lugar y prestar su servicio a los hermanos. Diótrefes es un señor, se deleita en tener el primer lugar y buscar que los hermanos le sirvan. Bueno, esto me suena a mí como el evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Gallo es un cristiano que acepta la autoridad de Juan. Diótrefes está celoso de la autoridad y la influencia que Juan ejerce sobre las asambleas. Gallo trata de promover la unidad. Diótrefes está tratando de aislar la asamblea de la influencia de Juan para así el mantener la conformidad a sus demandas y deseos. Es esto lo que nos está mostrando estos versículos. Entonces, al ver los primeros dos versículos, el 9 y el 10, nos damos cuenta de que ya habían surgido aún en aquel tiempo en las iglesias hombres con un espíritu estrecho y sectario, hombres con opiniones muy duras y rígidas, hombres inflexibles, mandamases que despreciaban a estos predicadores, los predicadores asociados con Juan, como ellos quizás hubieran mencionado a estas personas o lo hubieran despreciado de esa manera. Ellos no querían reconocer el ministerio de estos hombres, solo reconocían su propio ministerio. Deseaban reconocer solo a aquellos que eran de su línea particular. ¿Suena familiar? Los tiempos no han cambiado, querido hermano. Parece que muchas iglesias tienen miembros que insisten en ser jefes y salirse con la suya. ¿Has conocido alguna persona así? Yo personalmente he conocido personas así, lamentablemente han sido algunos líderes de la asamblea. Debo confesar que a veces es el pastor o uno de los pastores que asume estos poderes dictatoriales y se olvida de que la palabra ministro significa siervo, no dictador. Pero a veces, hermano, no son los pastores, no crea que son los pastores los únicos que podemos tener este sentido y actitud arrogante de Diótrefes. A veces son uno de los diáconos, tal vez es un miembro de la iglesia que tiene muchos años en la asamblea. Él cree que tiene derecho de antigüedad y por lo tanto debe de ser escuchado. Algunas veces es un miembro que pone mucho dinero en la bolsa, en la ofrenda, y piensa que por su contribución, su opinión debe de ser puesta con mayor peso que la opinión de los demás. Otras veces es un miembro que es muy educado, tiene títulos universitarios, ha ido a seminarios, tiene grados y aún doctorados en teología y piensa que como él tiene mayor conocimiento que los hermanos más humilditos, entonces su voz y su voto cuenta que más que la de los demás. El diablo, hermanos, ha usado esta táctica poderosamente desde antes hasta el día de hoy y ha sido muy eficaz. ¿Por qué cree, hermano, que hay diferentes denominaciones hoy en día? Es porque en algún momento los cristianos no pudieron mantener la unidad del espíritu cuando tenían desacuerdo los unos con los otros. No pudieron dialogar, sino que terminaron en división. Claramente usó hombres como este hombre, Diótrefes, que querían ser primeros. No tenían quizás mala doctrina, tenían buena doctrina, pero no eran hombres sanos. No buscaban la unidad de la asamblea y preferían dividir la asamblea en lugar de comprometerse y aceptar a los otros hermanos. Quizá este hombre era un excelente maestro y un expositor de la palabra, pero no estaba promoviendo la unidad del espíritu en la iglesia, ni estaba siendo guiado por el espíritu para ayudar a los hermanos en la iglesia. Mucho menos estaba dándole preeminencia a Jesucristo, estaba buscando ser el primero. Se promovía a sí mismo y a sus enseñanzas
y atacaba a todo aquel que no estaba de acuerdo con él, aún a aquel escogido de Dios, el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesucristo. No importaba que fuera el gran apóstol. Gayo era un hombre que ejercía la hospitalidad, pero Diótrefes era un líder que practicaba la hostilidad. Esta hostilidad no era dirigida en contra de falsos maestros, sino que era dirigida en contra de hermanos fieles, misioneros, que habían salido por amor a servir al Señor y a diseminar el evangelio. Esta hostilidad realmente era infundada, aún en contra de aquel anciano, ya casi de 90 años. Por lo menos Juan tenía 85, 86 años y este hombre era hostil a este anciano sabio. ¿Cuánto hubiera aprendido Diótrefes si hubiera por lo menos sido humilde y hubiera recibido el consejo de Juan? Entonces, su carácter no era sano. Su doctrina, sin lugar a duda, ya que Juan no menciona nada en contra de su doctrina, era sana, pero su carácter no lo era. Así que, hermanos, debemos de aprender a evitar la hostilidad de Diótrefes y debemos de aprender a mantener la unidad del espíritu. Cuando hay conflicto en la iglesia local o en las iglesias locales, debemos evitar tres cosas que vemos en Diótrefes en esta porción. Primeramente, debemos de evitar su ambición personal, verso 9. Segundo, debemos de evitar sus acciones pervertidas o perversas, verso 10. Y en tercer lugar, debemos de evitar su andar perjudicial, verso 11. Hermanos, estos son tres cánceres malignos de la iglesia primitiva que comenzaron en aquel tiempo y no han dejado de persistir. Hasta el día de hoy los tenemos con nosotros, aún en la iglesia moderna. Primeramente, entonces, hermanos, debemos de evitar la ambición personal de este hombre. Verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. Su ambición personal es patente en la arrogancia de su anhelo. Este hombre quería tener el primer lugar entre los hermanos en la iglesia, pero hermanos, el primer lugar no lo puede tener ningún hombre, ni lo debe tener ningún hombre. El primer lugar y la preeminencia pertenece solamente al Señor Jesucristo. Y este hombre estaba quitándole la preeminencia al Señor Jesús. Él tenía una arrogancia con un anhelo incorrecto. Quiero realmente aclarar antes de seguir. No hay nada de malo en que un creyente tenga el deseo de ser un líder en la asamblea. No es pecaminoso el desear ser un anciano, un predicador, un maestro de escuela dominical. No, no es nada de malo. Es más, es bueno desear ser un anciano en la asamblea. Deseara yo que muchos hermanos desearan ser ancianos, porque hoy en día la mayoría de hermanos no quieren ya ser ancianos. Mírelo como lo pone el apóstol en su primera carta de Timoteo. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno desear ser un líder. Pedro, el apóstol, lo pone de la siguiente manera en su carta primera. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Ahí está el deseo. Quieren hacerlo, están dispuestos a hacerlo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está el deseo. El hermano debe de desear ser anciano. Hermano, si un hermano no desea ser anciano, no lo pongan. No debe de ser anciano. No es porque no puede ser anciano, sino porque no tiene el deseo de serlo. La Biblia nos enseña que primeramente el primer requisito en verdad es que el hermano tenga el deseo puesto por el Espíritu de ser
un anciano porque desea pastorear el rebaño. La falta del deseo es un indicativo de que no debe de ser seleccionado ni reconocido como anciano. Puede ser un hombre sumamente piadoso, puede ser un hombre que viva la palabra de Dios, pero si él no lo desea, no debe ser ni obligado, ni manipulado, ni por obligación, porque falten ancianos o porque faltan o solo hay un anciano. No, no debe de ser puesto por eso. Les cuento una historia de un hermano que escribe acerca de lo que ocurrió en su asamblea. Dice este hermano: en mi iglesia hay un hombre con un sólido potencial para ser anciano. Nuestro equipo de nominaciones le pidió que sirviera como anciano. De hecho, se lo pedimos 3 veces. Aparentemente la tercera fue la vencida porque finalmente aceptó. Pero cuanto más hablaba con él, pareció evidente que no tenía un fuerte deseo de ser anciano. En parte, había aceptado servir porque antes había rechazado la propuesta 2 veces. Finalmente, un sentido del deber hacia su iglesia le llevó a aceptar el servicio, justo aquello sobre lo cual nos advierte Pedro. También me contó sobre su deseo de apartar tiempo en su horario para compartir el evangelio con sus vecinos y otras personas en la ciudad. Me podía imaginar su posible frustración si invertiría su vida en pastorear al rebaño cuando en su corazón deseaba traer más gente al rebaño. Así que después de orar, cambió de opinión y con valentía rechazó la nominación al puesto de anciano por tercera vez. Casi confundimos a un evangelista por un anciano. Hermano, tenía un deseo de aumentar el rebaño, no de alimentar el rebaño. 2 cosas muy diferentes. Era un hombre piadoso, pero no quería ser anciano. Espero que me he dado a entender. Entonces, debe de haber un deseo, pero ese deseo debe ser producido por el Espíritu Santo y debe de ser un deseo bueno, no un deseo de ser primero, no un deseo de tener el primer lugar entre los hermanos. En segundo lugar, la ambición de este hombre era patente no solamente en su arrogancia de su anhelo, sino que en la actitud de su animosidad. Mira ahí en el versículo 9, dice la última parte: Diótrefes no nos recibe. Diótrefes estaba en pugna con el apóstol Juan. Diótrefes estaba operando en el orgullo y la autoglorificación y Juan lo había reprendido y Juan estaba dispuesto a decirlo públicamente en la asamblea, como lo vemos en el versículo 10. Si yo fuere, recordaré las obras que hace. Y luego menciona las obras, ¿no es cierto? Diótrefes no quería a Juan en su congregación porque Juan era un hombre espiritual, pero a un hombre espiritual no puede pasar por alto a un hombre que está llevando a la asamblea a la destrucción y a un carácter malo donde Cristo no es glorificado. Así que debemos de evitar su ambición personal. En segundo lugar, debemos de evitar sus acciones pervertidas. Y cuando digo pervertidas, eran serias. Estoy usando una palabra fuerte, pero es que las cosas que este hombre hacía eran malas. Encontramos 4 acciones pervertidas de este líder en el versículo 10. Vamos a ver rápidamente. Mire lo primero que este hombre hacía. Este hombre murmuraba en contra de los hermanos. Dice el verso ahí 10. Dice que por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, que parloteando con palabras malignas contra nosotros. Estaba parloteando. Diótrefes estaba hablando en contra de Juan y en contra de los misioneros. Palabras malignas. Diótrefes era un chismoso que hablaba palabras malévolas en contra de su hermano. Estaba meditando en esta mañana, estoy yendo por la carta de primera de Juan, versículo por versículo. Algunas veces medito en un versículo, algunas veces medito en 2.
En esta mañana me tocó meditar en Primera de Juan capítulo 3, verso 8 y 9. Y le leo solo el 8 porque voy a explicar algo aquí. Dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y usted me pregunta, ¿qué tiene que ver este versículo con murmurar, con hablar mal de los hermanos? Tiene que ver mucho. No estaba pensando en usar este versículo en esta predicación. En verdad, cuando medito para mí mismo y para examinar mi vida y para que Dios me hable, qué cosas debo de cambiar, qué cosas debo de dejar, qué cosas debo de implementar en mi vida. No era para eso, pero parece que Dios quería que usara este versículo. Normalmente cuando medito y cuando me veo enfrascado en alguna palabra, lo que hago es que voy al interlineal griego para ver cómo lee en el original. Estaba buscando la palabra deshacer. Quería saber cómo y qué significado tenía esta palabra cuando el Señor deshace las obras del diablo. Pero al leer el texto en el original, me di cuenta de que la palabra diablo se repetía 3 veces y que el significado de la palabra diablo era el siguiente. Diablo, en el original, diabolos, como se escucha, quiere decir amante de los chismes maliciosos, calumniador. Esta es la misma palabra que Pablo usa en Tito 2:3 cuando habla de las ancianas, diciendo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no diábolos, no calumniadoras, no amante de los chismes maliciosos, no calumniadoras, dice ahí en la palabra. ¿Saben qué está diciendo Pablo? A las ancianas y a nosotros, que no debemos ser amantes del chisme, que no debemos de actuar como el diablo. Eso es exactamente lo que nos dice. Pero sabe, hermano, esta arma de Satanás es la número 1, la murmuración. Es un pecado respetable, pero ese pecado ha hecho y destruido muchas asambleas. ¿Cuántos testimonios de Dios han sido destruidos por causa de ella? Un hermanito se encuentra en una asamblea que está próspera, está evangelizando, están discipulando, están creciendo y de repente se siente un poco no apreciado y empieza a ir uno al otro y empieza a murmurar contra los líderes, empieza a murmurar contra su hermano, empieza a murmurar contra los maestros de escuela dominical y la murmuración se empieza a esparcir. Y el pueblo de Dios entonces se pregunta, ¿y por qué la obra de Dios se ha parado? ¿Por qué no progresa? ¿Por qué no parece haber ya más poder? ¿Por qué no más poder en la predicación, en el ministerio? ¿Por qué ya no se están salvando las armas? Hermano, es porque la murmuración, ese espíritu de amargura se ha regado y ha contaminado la asamblea. Dios no puede bendecir esa iglesia. Dios tiene que parar su bendición porque no bendice donde el pecado ha contaminado la vida de los creyentes. Debe de ser solucionado primero esa raíz de amargura. Cada creyente arrepentirse de ello y buscar a Dios, y Dios volverá a traer bendición. Hermano, no escuche todo lo que las personas hablan de otros, especialmente de los líderes. No les ponga atención, especialmente de los obreros, de los misioneros, como hablaba este hombre, Diótrefes, de los misioneros y de Juan. Cada cosa que escuchemos debemos de filtrarla por Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en lo que se me está diciendo, si es digno de alabanza, entonces lo debo de aceptar. Pero si no, hermano, no lo acepte, olvídelo. En segundo lugar, la segunda acción perversa que este hombre hacía está en este mismo versículo. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Juan dice, no nos recibe. Estaba marginando a los hermanos. No solamente murmuraba de los hermanos, sino que ahora estaba marginando a los hermanos. No estaba recibiéndolos. No quería el ministerio de ellos. Los había puesto a un lado. No quería escucharles.
no los dejaba subir al púlpito de su asamblea. Hermanos, qué triste. Los Diótrefes de antes, quizás Diótrefes ya pasó a la eternidad, sin lugar a duda, ya pasó a la eternidad, pero los descendientes de Diótrefes siguen hasta el día de hoy. Saben, hay iglesias en donde usted no es aceptado porque no es la línea de ellos, o porque no practica ciertas cosas como ellos, o porque no tiene cierto formato, o porque usted es amigo de fulanito de tal, entonces a usted le niegan el púlpito. Hombres que Dios ha levantado, que Dios ha llamado, hombres que son fieles y que aman al Señor y andan expandiendo la palabra de Dios, son eliminados de esos púlpitos por el solo hecho de que son asociados con ciertas personas. Increíble lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Tercer lugar, la tercera obra perversa de este hombre era que mandaba a los hermanos, ahí mismo en el versículo, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe. No les estaba pidiendo, se los estaba mandando, los estaba prohibiendo. Este hombre era serio, este líder era un dictador. Sin embargo, hermanos, el Señor ha llamado a los líderes a ser siervos, amables. Voy a leer rápidamente unos versículos. Míralo cómo los siervos de Dios exhortan al pueblo de Dios. Mire lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Mire lo que dice en otra parte. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Y miren lo que dice en otro lado. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miró la palabra, ¿verdad? Que usó el apóstol. Os ruego. Él ruega, él no manda. Es un ruego del hombre de Dios. Los líderes ruegan al pueblo de Dios que sean fieles, que sirvan a Jesús, que busquen de él, que crezcan en su gracia. El siervo de Dios no manda. Por último, la cuarta acción perversa de este hombre, dice ahí, y los expulsa de la iglesia, maltrata a los hermanos, los maltrata. Ya no hay más que hacer. Estos hermanitos habían visto la situación y sabían que lo correcto era recibir a estos hombres misioneros que habían salido por causa de amor del Señor. Así que ellos lo recibían. Y este Diótrefes vino y los maltrató, abusó de ellos, los sacó de la iglesia porque hicieron lo que Dios les había mandado. Jesús nunca autorizó señores sobre el rebaño, sino que les dijo que tenían que ser siervos, personas que ayuden, amen y fortalezcan a la grey. Hermanos, los más grandes de entre el pueblo de Dios son los que sirven, no los líderes. Y el líder que sirve es la más grande joya preciosa que podemos encontrar en una asamblea, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, es una obra, es un trabajo 24 horas al día. Pero este Diótrefes no era un siervo, era un señor. El siervo no expulsa a los que le desagradan. Por último, debemos de evitar andar como este hombre que andaba, su andar era perjudicial. Lo que hacía era dar un mal ejemplo. Y termina Juan con el verso 11. No imites lo malo, sino lo bueno. Diótrefes tenía un andar muy peligroso para los demás. Era un mal ejemplo. Su andar era perjudicial porque estaba dándole luz verde a los demás a ser como él. No debemos de imitar su ambición personal. No debemos de imitar sus acciones pervertidas. No debemos de imitar su murmuración. No debemos de imitar su marginación de los hermanos. No debemos de imitar su maltrato. Debemos de imitar al buen gallo, al gallo que era amable y que recibía a los hermanos en la asamblea. Recuerda entonces, hermanos, este versículo. Imite lo bueno,
y no lo malo. Imite el carácter bueno de Gayo. Imite ese hombre fiel. Imite a su humildad. Imite a este hombre que hacía las cosas como Dios mandaba. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a imitar el carácter amoroso, hospitalario, sano, santo y servicial de Gayo, y a evitar a toda costa el carácter de Diótrefes. Señor pueda bendecir su palabra.